Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salir al Mundo. Es el episodio número 37 y hoy nos toca café de importaciones. Sí, como ya saben, es el momento que tengo para charlar con ustedes y contarles qué pasa en esas charlas de café que tenemos con los clientes, donde nos van contando su actualidad y los problemas que van teniendo para buscar soluciones conjuntas y poder compartirlas con ustedes. Como voy a tocar temas de actualidad, les cuento que estoy grabando este episodio el 13 de noviembre del 2025. Así que ya ven que estamos casi llegando al final del año y todas las decisiones que tomes hoy van a repercutir en tus importaciones de 2026. Para que puedas lograr una importación segura y rentable y, como siempre digo, que no sea solo mover cajas, sino que realmente haga crecer tu negocio. Este episodio es posible gracias al apoyo incondicional y soporte de mi programa ImpoIn, donde ayudamos a personas como vos a que puedan concretar su proyecto de importación de forma segura y rentable. Si me querés seguir en Instagram, puedes hacerlo en diegobruno.comex, también en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Así que si querés tener un buen año en tus importaciones, quédate viendo o escuchando este episodio que es pensado para vos. Lo primero que hacemos es analizar cómo viene la evolución de las importaciones. Siempre tenemos en cuenta el mismo periodo en los últimos 3 años. ¿Y qué pasó en esos primeros 3 trimestres de 2023, 2024 y 2025? Similar a lo que viene pasando en otros informes, vemos que el 2025 está bastante parejo con respecto al 2023, pero cuando analizamos un poco los rubros, ¿sí? Ahí vemos una gran diferencia. Si partimos el número general, el 2023 está en 58 mil millones de dólares para esta época y el 2025 en 57 mil millones de dólares. Pero el nivel de importaciones del 2023 tenía una gran parte que se destinaba a la importación de combustible, ¿sí? Más de 6 mil millones de dólares en este periodo. Que en el 2025 esas importaciones bajaron un 60%, lo que generó que ese dinero, esas divisas puedan ir a comprar otro tipo de bienes y hacerlo mucho más tangible en la economía real que vivimos todos los días. Esas compras tuvieron como destino 3 grandes rubros. Por un lado, los bienes de capital, que aumentaron un 32% del valor importado, los bienes de consumo un 38%, y la gran diferencia, lo realmente inédito, fue el crecimiento de la importación de vehículos, que llegó a casi triplicar el valor importado en el mismo periodo del 2023. Por tanto, analizando esta evolución año a año, los 3 periodos, realmente, más allá de tener un valor de importación similar al 2023, realmente el aumento de importaciones de bienes del 2025 es realmente el ganador de esta primera etapa. Ahora sí, analizamos únicamente qué pasó en este tercer trimestre, y acá es un gráfico similar, pero es la primera vez que, haciendo el café de importaciones, vemos que el 2025 supera al 2023, ¿sí? Así que la verdad, le damos el premio. Realmente el 2025 se muestra como el ganador en esta evolución de estos 3 últimos años. Y mucho más si tenemos en cuenta lo que te dije recién de cómo es esa composición de compras que se dio distinta en el 2023 con respecto al 2025. Analizando los números, vemos que la baja del 2024 fue del 18,33% y repuntó considerablemente en el 2025 con una suba del 24,21%. Analizando las importaciones, vemos que ya desde abril se logró superar los 6 mil millones de dólares y se mantuvo por encima de esa cifra hasta septiembre. Analizando cómo fue la evolución de los meses, vemos que en julio aumentó con respecto a junio un 5,78%. En agosto baja, sí, es algo habitual que vemos en los últimos años, que en agosto siempre baja el volumen importado, y en septiembre da un salto importante con un crecimiento del 11,51%. Ahora analizamos el superávit comercial. Sigue siendo positivo, es algo realmente importante, y vemos que obviamente va acompañando las importaciones, ¿sí? En agosto, donde hubo menos importaciones, el superávit subió, y en septiembre, donde hubo más importaciones, el superávit bajó. Así que bueno, es un desafío mantener el superávit positivo y hay que ver cómo se va dando en este 2026. Ahora analizamos el tipo de cambio, ¿sí? Lo primero que vamos a analizar es el dólar oficial. Y bueno, ya venimos hablando, tuvo el gran salto con Milei en el 2023, luego pasamos al crawling pace del 2%, y a partir de abril tenemos el esquema de bandas que se viene manteniendo hasta la fecha, ¿sí? Ahí donde empezó a estar un poquito más estable, y sí vemos un pico, un salto a partir de, podemos decir, la incertidumbre política, las elecciones, que hizo que el dólar se fuera un poquito más para arriba. En números, el dólar arrancó en 1.235 pesos y llegó a un pico de 1.515 y después se logró estabilizar en los 1.400. Sí, podemos considerar que fue una devaluación estimada del
13% del dólar oficial en este trimestre. Este tipo de cambio, el aumento de las importaciones, va a generar una mayor demanda de dólares. Y el gobierno tiene que trabajar para generar esa disponibilidad, ya sea por financiamiento externo, por inversión extranjera o por exportaciones que aporten dólares para la importación. Y ahí sí vemos quizás una diferencia, por lo menos en mi historia, de otros años donde está más consolidada, hay una proyección importante en cuanto a las exportaciones tanto de vaca muerta como todo lo que se viene hablando del cobre, así que es muy probable que puedan mantener el superávit fiscal y siga habiendo oferta de dólares para los importadores. Sí, quizás alejar de esta manera un poco los fantasmas del pasado donde después de un tiempito de importaciones aparecían las limitaciones, los cupos o las restricciones para compras en el exterior. Así que vamos a ver qué pasa, pero la proyección indica que es muy probable que las exportaciones sigan creciendo, se mantengan y eso haga que pueda haber más dólares para pagar al exterior. Analizando qué pasó con las otras cotizaciones que obviamente están en el mercado, como puede ser la del Blue y la del MEP, vemos que desde abril, como habíamos dicho antes, se logró anclar, ¿sí?, las cotizaciones y estuvieron parejas hasta septiembre, donde la incertidumbre política, por decirlo de una manera, generó que se ponga un poquito más picante cada cotización y la que más se picó, para decirlo de una manera, fue el dólar MEP, que llegó a 1.580. Con el correr del tiempo, los resultados se estabilizó y quedaron todas las cotizaciones por debajo de los 1.500 pesos. Cuando hablamos de las brechas cambiarias, a veces surge la consulta: ¿qué dólar elijo para mis importaciones? Y ahí la recomendación es siempre ir al dólar divisa. Es el más barato, es el más seguro, es el que recomendamos para importar. Obviamente no es solo que vos lo elijas, sino que tu operación y todo lo que estés haciendo a nivel empresa esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Ahora sí, con el diario del lunes, ya sabiendo el resultado de las elecciones, vemos que es muy probable que se mantenga este esquema de bandas. No sabemos exactamente a qué nivel superior o inferior, pero que va a haber una continuidad del esquema cambiario. Y hablando del tipo de cambio y de esas charlas de café que tenemos con los clientes, la semana pasada un cliente me comentaba que le pasó algo inédito en los últimos 15 años. Tuvo que hacer una nota de crédito por un ajuste cambiario. Sí, estaba acostumbrado toda la vida a cotizar, a vender productos dolarizados y obviamente con un ajuste cambiario. Siempre el dólar subía, era imposible e impensado para cualquier argentino pensar que en el futuro el dólar iba a bajar. No sabemos qué va a pasar de acá en adelante, pero hoy ha pasado y fue la primera vez que tuvo que hacer una nota de crédito por un ajuste cambiario. ¿Sí? El dólar al cual había vendido, cuando el cliente tuvo que pagar, había bajado de cotización. Y es un argumento más para confirmar lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que el esquema de negocios cambió y la receta que quizás usabas ayer hoy ya no te sirve para el contexto actual. Ahora sí, vamos a la aduana. ¿Qué pasó en aduana? Bueno, la verdad que mientras muchos hablaban de las elecciones y de política, en aduana se siguieron dando desregulaciones, baja de aranceles y muchas más noticias. Una de las más relevantes fue la baja de aranceles para los bienes de capital. Había una gran cantidad de productos que estaban con un arancel de importación del 20% y bajaron al 12,6%. Eso obviamente abre una oportunidad para empresas que quieran invertir en tecnología o mejorar su capacidad productiva. Y algo que pasó la semana pasada que me marcó mucho, siendo padre de 3 hijas, que sigo yendo bastante a la juguetería, que siempre me sorprendió el valor de los juguetes. Obviamente conozco los precios en China y cada vez que voy a una juguetería decir, bueno, ¿cómo puede salir esto tanto? Obviamente conozco el negocio, sé que hay temas de licencia de marcas, sé que hay controles y hay requisitos de seguridad para los juguetes, pero siempre me llamó mucho la atención ese valor. Y una de las cosas que hacía que los juguetes sean caros eran los aranceles. Estaban en el 35% y ahora pasaron a estar al 20%. Así que quizás este Papá Noel traiga alguna que otra oferta para poder comprar juguetes un poquito más barato. Y ante todos estos cambios es muy importante que antes de avanzar, de confirmar tu compra, puedas revisar cómo está la situación actual de esa posición arancelaria. Quizás un decreto no te cambie el negocio, no que va a ser antes y un después, pero sí puede repercutir de forma directa en el margen de ese negocio a futuro. Y otros temas con respecto a la aduana tienen que ver con la búsqueda de Argentina y de todas las aduanas del mundo de ser cada vez más digitales, más operativas y más ágiles. En esa línea todo el tiempo hay nuevas resoluciones para mejorar algún trámite operativo, como puede ser en el INAN, en ANMAT, todo lo que tenga certificaciones. Y una de las que más me llamó la atención y es un cambio radical para lo que venimos hace mucho tiempo es lo que tiene que ver con seguridad eléctrica, el CHAS,
todos los requisitos técnicos que antes la aduana controlaba. Si era la aduana que te medía y controlaba si tenías o no un certificado para importar ese producto. Hoy ya la aduana no hace ese control y es muy probable, y se está viendo en la práctica, que cada vez van a ser más las importaciones de esos productos sin certificados o sin tener un extra costo por no tener esos certificados. Y para cerrar la parte aduanera, algo también bastante inédito desde que yo tengo uso de razón y trabajo de esto hace más de 25 años, que es que hubo devolución del impuesto país. Sí, hubo dos escenarios donde las empresas podían presentar sus operaciones cuando pagaron impuesto país y pueden utilizar esas devoluciones para pagar futuros impuestos. La verdad, nunca lo había visto, está bueno comentarlo, que es algo que también está pasando. Ahora vamos con el tema de couriers. Sigue en aumento y muy importante la cantidad de pedidos que vienen vía courier. Según las estadísticas de INDEC, en septiembre superaron los 100 millones de dólares. Y son todas esas compras que vienen de Shein, Temu, Alibaba. Todo lo que vos compres viene por ese canal de courier y cada vez está creciendo más. Comparado con el mismo mes de 2024, el crecimiento fue superior al 450% las importaciones de courier. Así que si tenés un producto que compite contra esas grandes plataformas, tenés que tener en cuenta que la importación va a exigirte un poquito más porque va a ser muy difícil competir contra estos monstruos. Ahora vamos con los bancos. En materia cambiaria se mantiene bastante lo que veníamos viendo en los últimos meses. Sigue el pago anticipado para bienes de capital con dólares propios, y para las empresas MIPYMES, para todo lo que es bienes generales, está la opción de pago a la vista. La verdad que vamos viendo con muchos clientes que cuando tocamos la tecla adecuada con el proveedor, contamos un poco el proyecto y demás, está habiendo una flexibilización del lado chino, si quieren, de la posibilidad de pagar por lo menos una parte a la vista. ¿Sí? De esta manera se hace un poquito más ágil el pago a China y la verdad flexibiliza un poco más todo. Esto no quiere decir que porque sea más flexible sea más fácil, ¿sí? Los requisitos siguen estando, hay que analizar bien la operación, hay que analizar cómo está tu empresa en cuanto a comercio exterior y relación con todas las normas de BCRA, pero es real que tocando la tecla adecuada estamos consiguiendo un poquito mejores de flexibilización, si quieren, del lado de los proveedores chinos para todo lo que es pagos de importación. Así que la conclusión, para que te lleves en cuanto a lo bancario, cada vez está más fácil pagar a China desde tu banco y a un dólar divisa. Y si hablamos de China, es importante saber que sigue siendo el principal proveedor de Argentina y tuvo un aumento del 66% de sus ventas al país. Y en segundo lugar quedó Brasil, que tuvo un incremento del 44% de las exportaciones argentinas. Obviamente, gran cantidad de vehículos se lleva este gran aumento de ambos países. Y hablando de China, este último trimestre salió una nueva norma, la STA 17, que tiene que ver con la posibilidad de usar licencias de terceros para la exportación y todo este tipo de cosas que se usaban mucho en China. La realidad es que en la práctica nosotros vimos grandes cambios con nuestros proveedores, pero tenemos que reconocer que obviamente nosotros tenemos un proceso de validación y de certificación de los proveedores bastante exhaustivo. Así que no vimos problemas y todos los proveedores siguieron teniendo muy buena clasificación. Pero es algo a tener en cuenta porque quizás un proveedor que no esté a la medida o no cumpla con los requisitos pueda llegar a tener algún problema al momento de embarcar. Y bueno, llegamos al cierre. Así que si te tengo que resumir a la Argentina de estos últimos 3 meses, de este último tiempo, la verdad que la apertura económica sigue, las importaciones siguen creciendo y sigue siendo una oportunidad poder pensar qué vas a hacer en el 2026 con tus importaciones. Podemos considerar que estamos hablando de un aumento del 30% de las importaciones y esto genera más volumen, más movimiento, pero también más necesidad de pensar bien qué vas a hacer con el negocio de importación. Y porque hay algo que tenés que saber, y lo voy a repetir la cantidad de veces que sea necesario, que no todos los importadores ganan, ¿sí? Así que si querés que realmente tu importación pueda convertirse en un negocio, tenés que analizar bien qué vas a traer, planificar, evaluar todo lo que estuvimos hablando de aranceles, cómo está ese producto actualmente y los requisitos para que no tengas ninguna sorpresa y realmente el negocio que vayas a hacer se pueda concretar y pueda ser exitoso. Y algo muy importante que vamos viendo con los distintos clientes, que yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, que tiene que ver con que no termina cuando te llega, ¿sí? Después lo tenés que vender. Y uno de los temas que salió con uno de los clientes en una charla fue cómo fue cambiando el tema de la comercialización en Mercado Libre, ¿sí? Que antes una publicación se hacía rápido, era más ágil. Hoy cada publicación, por lo que me dicen, lleva más detalle que antes, hay que poner más gente, hay que tener más gente trabajando en ese canal y muchas veces los precios que se ven en Mercado Libre, en la plataforma,
los que están de adentro, los importadores, dicen, che, pará, acá no está bien este precio, está raro, hay un margen raro. Y puede ser que quizás la tienda física subvencione a la tienda digital o que realmente estén solo por un tema de posicionamiento o de promoción. Así que ojo con el tema de los márgenes y las plataformas porque no todos van a ganar y quizás hay gente que, como les dije, está haciendo mal sus costos o está subvencionando el producto o realmente solo lo tiene por publicidad. Otro de los temas que te quería hablar que también salió en este tiempo tiene que ver con los tiempos logísticos. Siempre al comenzar un programa, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, me preguntan, che, ¿y cuándo va a llegar la mercadería? Obviamente depende en qué situación estés, si ya tenés proveedores validados, si ya tenés cotizaciones, ya tenés un análisis de mercado o recién estás pensando en la idea. Y para graficártelo bien simple te voy a contar un caso real. Se trata de Silvana. ¿Sí? En el mes de marzo empezamos a desarrollar proveedores para un producto. ¿Qué significa? Buscamos proveedores, los validamos, pedimos muestras, esas muestras llegaron en abril y se fue conversando con el proveedor que la realidad quedó muy entusiasmado con el proyecto y viajó personalmente a Argentina en mayo para cerrar esa orden de compra. Dicho esto, se llevó la orden de compra, se siguieron con los procesos normales de comercio exterior y a fines de octubre llegó el contenedor de 20 pies a la fábrica de Silvana. Eso quiere decir que entre una cosa y otra, con el día a día, email, seguimientos, planificación, sin ningún error raro, sin ninguna sorpresa rara, todo eso demoró entre 6 y 7 meses. Así que si estás pensando que querés que tu importación llegue en abril, hoy tenés que empezar con ese proceso para poder cumplir con ese objetivo. Primero, de qué estadio estés con respecto a tu importación. Si estás recién empezando, definiendo un poco de producto o si ya tenés cotizaciones, proveedores validados. Obviamente también si vas a hacer un embarque aéreo o por courier o un embarque marítimo. Pero la logística tiene sus sorpresas. Primero, de los tiempos que puede tardar tu proveedor, que en general no se cumplen. ¿Sí? Te dicen 30 días, terminan siendo 45 o 60, dependiendo del proveedor, pero es muy probable que esa primera importación haya una demora, haya un tiempo perdido. Después, las sorpresas de la logística internacional. Siempre pasa algo y todos los años pasa, no es algo que sorprende que haya un tifón como el Ragasa que fue hace poco. Incluso si te toca la temporada cuando te toca el año nuevo chino, hay 2-3 semanas que China medio que se para. Así que son un montón de cuestiones que hacen que tu importación lleve un tiempo hasta que te llegue. Y eso no deja de ser tiempo y dinero, ¿sí? Así que eso también entra en juego en tu importación. Y acá quiero hacer una mención a la palabra planificación, ¿sí? Que si me escuchás la digo bastante y no tiene que ver con planificar con tiempo como una recomendación, sino que esa planificación es parte del éxito de tu negocio, ¿sí? No es solo una palabra aislada. Tenés que hacer las cosas con tiempo, son procesos largos e impactan desde lo financiero hasta el costo de tu operación. Y si hablamos de costo, una de las variables más volátiles que venimos viendo en los últimos 3-4 años es el flete. Sí, en el caso de 2025 arrancamos con un flete de 2.000, en mayo se fue a 8.000 y ahora volvió a bajar entre 2.000 y 3.000 dólares. Esto quiere decir que depende en qué momento vos embarques, tu costo puede ser literalmente distinto y no es lo mismo si embarcás 10.000 dólares o 5.000. Esa influencia, esa incidencia del flete internacional en tu operación literalmente te puede dejar afuera. Esto del flete que sube y baja no es algo nuevo. Pasa todos los años. Entonces, al momento de hacer tu costo, tenés que prever y tener un costo, si querés, pesimista para poder evaluar realmente cuál va a ser tu margen. Y es así que este análisis quizás te da que te queda mejor evitar el contenedor y traes más carga suelta porque generás un menos riesgo a la posible subida del flete internacional. Por eso, si planificaste y te quedaste corto en los tiempos o en la guita, realmente vas a quedar muy mal parado. Ahora sí, volviendo al plano local, a nuestra querida Argentina y su montaña rusa, una pregunta muy recurrente en las últimas charlas de este último trimestre, ya septiembre-octubre, ¿no? La gran pregunta fue, ¿y si no gana? ¿Qué hacemos con nuestras importaciones? Y la respuesta siempre fue la misma. Cuando nos remontamos al origen de cualquier proyecto, siempre son personas que trabajan la importación como algo estratégico. Saben que importar, salir al mundo va a ser un antes y un después en sus empresas. Así que no es tan importante quién gane o no gane la elección, sino cómo ese proyecto de importación va a impactar en el negocio y en la vida de sus empresas. Esto no quita que los negocios no tengan un timing, un factor de oportunidad. Pero siempre te puedo decir que salir al mundo es una decisión estratégica
que pase lo que pase te va a dar muchas más herramientas y capacidad de competir mejor en todo lo que se viene para Argentina. Y pensando en el futuro, obviamente no podemos hacer futurología, pero sí podemos hablar de un 2026 con un gobierno que tuvo el apoyo de la sociedad, que se le dio el voto de confianza y que al menos en el 2026 no hay elecciones, así que quizás la incertidumbre política no va a ser tan importante porque no hay ese escrutinio que puede marcar que ganen unos u otros. Ya las cartas están echadas, el resultado fue positivo para el gobierno, así que ahora dependerá de ellos poder iniciar un sendero de crecimiento para la Argentina y para toda su población. Sí es real que la palabra que marca la diferencia en este momento es la continuidad, ¿sí? Que haya una continuidad de modelo, te guste o no te guste, realmente permite tener una posibilidad de planificar, de proyectar, de hacer inversiones y definir modelos de negocios a largo plazo. Esto obviamente, como todo, tiene dos caras la moneda. Por un lado, vas a tener posibilidad de planificar y mejorar tu capacidad de invertir y por otro lado va a ser mucho más exigente tu competencia. Por todo esto, si tenés un proyecto en mente, realmente sigue siendo una buena oportunidad para importar, para hacerlo con inteligencia, con visión y con estrategia real para tu negocio. Y ya sabés que si ese proyecto lo querés hacer acompañado, con implementación, con resultados tangibles, podés confiar en el programa InpoIn para llevar adelante y que te acompañemos en todo ese proceso y así concretar tu propia salida al mundo. Muchas gracias por escuchar o ver este episodio. Te pido que te suscribas si te gustó, que lo compartas y bueno, seguramente nos veremos al terminar el último trimestre del 2025. Espero que salga todo bien, que tengan unas lindas fiestas y desde ya lo mejor para todos para este 2026 que quizás se viene con muchas más importaciones. Espero que estés muy bien. Chau, chau.